Hay algo que casi nadie te ha explicado sobre el rechazo. Tu cerebro no siempre procesa el rechazo como una simple opinión. Puede interpretarlo como una amenaza. Porque el rechazo toma muchas formas. Es ese mensaje de ya no quiero estar contigo, o ese correo cuando buscas empleo diciendo que eligieron a otro perfil. Es horrible, pero lo peligroso es que en ese momento tu cerebro te deja un mensaje distorsionado y doloroso. Te dejaron porque estás defectuoso o defectuosa. Porque tú no vales nada. En los próximos minutos te voy a revelar cómo sobrevivir al rechazo sin sentir que el mundo se termina. Y te daré una técnica que te ayudará a sobrellevar ese sentimiento que llega a ser muy doloroso. Debes entender qué pasa en tu cerebro y por qué duele tanto. Pasemos a desconstruir tu dolor. Cuando alguien te rechaza, tu mente rara vez lo toma como un dato neutral. No suele decir, esa persona decidió desde sus gustos, su historia, su contexto o sus propios límites. No, ¿cómo crees? Lo traduce a veces de una forma mucho más dura. Me están dejando fuera. Y para tu cerebro, esa frase pesa muchísimo. Te explico por qué. Durante miles de años, quedar fuera del grupo podía ser peligroso. Sin grupo había menos protección, menos alimento y menos seguridad. Tu cerebro aprendió que pertenecer no era un lujo emocional. Era una necesidad para sobrevivir. Por eso el rechazo no siempre se siente como una opinión. Muchas veces se siente como una expulsión del lugar donde sientes que perteneces. Y déjame decirte que puede venir de cualquier lugar. Una pareja, un trabajo, una amistad, una familia, una entrevista. Y el cuerpo no siempre distingue con calma. Detecta pérdida de vínculo y enciende una alarma. Y tu cabeza empieza a crear explicaciones. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué tiene alguien más que yo no tengo? Sí, esto confirma que hay algo mal conmigo. Y aquí aparece el monstruo. El rechazo activa esa alarma primitiva diseñada para detectar exclusión. Y esto es muy real. Pon atención a esto. En un estudio de la Universidad de Michigan, el psicólogo Ethan Kross y su equipo analizaron a un grupo de personas que habían vivido una ruptura amorosa no deseada. Las colocaron dentro de un escáner cerebral. Primero les aplicaron un poco de calor doloroso, pero tolerable en el brazo. Después de eso, les mostraron una fotografía de la persona que las había rechazado. El resultado fue muy impactante. Al recordar el rechazo, se activaron regiones cerebrales muy parecidas a las del dolor físico. Y también, esto no quiere decir que un rechazo sea idéntico a quemarte la piel, pero sí significa algo mucho más importante. Tu cerebro puede procesar una herida social usando circuitos parecidos a los que se registra cuando el cuerpo sufre. Así que baja un poco ese látigo. Sentirte rechazado no te vuelve débil. Tu cuerpo está reaccionando a una señal de pérdida. Y para nada eso está mal. El problema comienza cuando tu cabeza toma ese dolor real y lo convierte en una conclusión falsa sobre ti. Una persona se alejó y aparece la idea. Nadie me va a querer. Un grupo no te incluyó y aparece la idea. Siempre estoy de sobra. Solo me invitan por compromiso. Ahí el rechazo se vuelve más peligroso. No solo estás sufriendo por lo que ocurrió, también estás sufriendo por la historia que tu mente escribió acerca de lo que ocurrió. Y aquí hay algo importante que necesito decirte antes de seguir. Vivimos rodeados de frases que supuestamente explican el rechazo, pero que clínicamente no es lo adecuado. El que no te busca no te quiere. Si te rechazaron es porque no eres suficiente. Si te afecta es porque eres débil. Superarlo es dejar de sentir. Y todo esto la verdad es que son mentiras. El rechazo no es un medidor de tu valor. Es una decisión que otra persona tomó desde sus propios filtros, sus heridas, sus límites o su simple libertad de elegir. Y convertir esa decisión ajena en una sentencia sobre lo que tú eres es el error más caro que puedes cometer. Cuando estás roto por el rechazo, hay dos cosas que parecen pegadas como con cemento: el hecho y la interpretación. El hecho puede ser, no me respondieron. La interpretación puede ser, no valgo. El hecho puede ser, eligieron a otra persona. La interpretación puede ser, no soy suficiente. El hecho puede ser, alguien se alejó. La interpretación puede ser, todos me van a abandonar. Quiero que escuches esto con mucha atención. El problema no es sentir dolor. El problema es obedecer cualquier impulso que aparece mientras te sientes roto o rota. Sentir tristeza después del rechazo es muy pero muy humano. Convertir esa tristeza en un autodesprecio es donde empieza el daño secundario.
El rechazo toca una necesidad profunda, pertenecer, pero también puede tocar heridas antiguas. A veces el rechazo actual no crea toda la herida, solo presiona un punto que ya venía sensible. Quizá ya dudabas de tu valor, quizá ya vivías con miedo a ser reemplazado. Un silencio, un cambio de actitud, una puerta cerrada. Y tu mente dice, te lo dije, siempre fue cierto. Siempre soy yo soy el fracaso. Este consejo es vacío. Pedirle a alguien que no sienta cuando es rechazado es como pedirle a una herida abierta que no sangre. El trabajo no consiste en negar el dolor ni evitarlo. Consiste en impedir que el dolor tome el volante de tu propia vida. Te voy a dar una herramienta para aprender a lidiar con el rechazo. La llamaré el bisturí cognitivo. Su función es separar el rechazo de tu valor personal. Primer movimiento. Escribe el hecho sin dejarte llevar por la emoción, sin insultarte, sin adivinar intenciones de la otra persona. Me dijeron que no me contestó. Eligieron a otro perfil. Esa persona se alejó. No me invitaron. El hecho debe de sonar como una cámara grabando la realidad. Frío, concreto y observable. Escribe la historia que tu mente construyó. Aquí sí vas a poner lo que duele. Mi mente dice que no soy suficiente. Mis pensamientos dicen que me van a abandonar. Mi cabeza me dice que soy reemplazable. Quiero que escuches la frase. Mi mente dice. Desde la psicología a esto lo llamamos defusión cognitiva. En palabras simples, dejar de pegarte al pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Es como sostener una hoja frente a tu cara. Si la pegas demasiado, solo ves la hoja. Si la alejas un poco, sigues viéndola, pero también ves un poco de la habitación. Eso hace la frase, estoy teniendo el pensamiento de que no valgo. No elimina el dolor, crea distancia. Y a veces esa distancia basta para no obedecer al impulso. Baja la sentencia. Pregúntate, ¿esto prueba que no valgo? ¿O solo prueba que algo no salió como yo quería? Esa pregunta a veces es incómoda, pero muy necesaria. Porque tu cabeza herida va a querer convertir el rechazo en identidad. Me rechazaron se convierte en soy rechazable. Y también tu trabajo no es mentirte con frases bonitas. Tu trabajo es pensar con justicia, mientras estás herido. Tal vez ese rechazo muestra que necesitas mejorar cómo comunicas. Tal vez elegiste a alguien que no estaba disponible o que no sabía lo que quería. Tal vez hubo errores que sí conviene revisar. Pero revisar no es destruirte. Aprender de una experiencia no exige tratarte como basura o como que no vales nada. Ahora viene la parte conductual, porque a veces con entenderlo no alcanza. Tu cerebro aprende cuando actúas distinto en medio del dolor. Durante las próximas horas o días después de un rechazo fuerte, aplica esta pregunta. ¿Qué haría hoy alguien que está herido, pero no destruido? No preguntes cómo hago para que vuelva. Mejor pregunta, ¿qué conducta me ayuda a no abandonarme? Puede ser comer algo aunque no tengas hambre, dormir, bañarte, ordenar tu espacio, hablar con alguien que no alimente esa obsesión. Puede ser dejar de mirar sus redes sociales, su Instagram. Y esas conductas no las llamaría ser frío, las llamaría conductas de autocuidado. Le estás enseñando a tu cerebro una idea nueva. Puedo sentir rechazo sin destruirme. Y cuando repites esa conducta, tu sistema nervioso empieza a aprender seguridad. Y no necesariamente porque el rechazo desaparezca. Es porque dejas de usar el dolor como una orden. Si quieres entender más a fondo cómo tu mente te sabotea y quieres ejercicios clínicos reales, en la descripción de este video te dejaré un enlace con el material de apoyo y los libros fundamentados en ciencia que suelo recomendar. Ahora necesito decirte algo sin adornarlo. El dolor va a volver. Puede volver esta noche cuando ya no tengas distracciones. Puede volver cuando recuerdas una conversación, una entrevista, una persona, una oportunidad que ocurrió. Y eso no significa que fallaste. Significa que todavía estás procesando una pérdida. La primera caída es el rechazo. Duele sentir que una puerta se cierra cuando tú todavía querías entrar. Pero la segunda caída puede ser más peligrosa y tenemos que evitarla. Aparece cuando, después de que alguien no te eligió, tú también empiezas a dejar de elegirte. Te hablas peor, te escondes, te castigas, te comparas, suplicas atención. Que alguien no haya visto tu valor no significa que ese valor haya desaparecido. Significa que hoy tienes una tarea más difícil. Aunque una parte de ti quiera correr detrás de una respuesta, recuerda esto. No necesitas que el mundo entero te elija para empezar a tratarte como alguien que merece autocuidado. Y como siempre digo,
No te voy a prometer que la vida será perfecta, pero te aseguro que a partir de hoy, tu dolor dejará de ser un misterio. Nos vemos en la próxima sesión.